las modificaciones en el impuesto a las ganancias, en la ley de impuesto a las ganancias. Quiero saber cómo va a impactar eso. Hola Fabián, ¿cómo estás? Nicolás te saluda desde La Rioja. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Cómo estás? Buen día. Gracias por atendernos. No, gracias a usted. Bueno, ¿qué significa la sanción o media sanción que tiene en diputados la modificación del impuesto a las ganancias? ¿Cómo lo podemos explicar? Primero vamos a aclarar algo. Agendémoslo, que trabajaron un fin de semana, porque al paso que vamos, hasta el 2035 no lo vemos de vuelta. Sí, realmente, es noticia que hayan trabajado el sábado. Nos sorprendió a todos. La última vez fue en 2002, así que imagínate. No, totalmente. Pero más allá de la risa que puede generar esto, y tratemos un poco de aflojarnos la situación, vamos a decir la realidad. Se modificó el mínimo no imponible de las categorías. En un principio se mandó a 150.000 pesos en bruto mensual para el soltero, y como decíamos antes, el casado con 2 hijos, hoy podemos decir familia con 2 hijos incluida, el límite es 173.000, y se le dio a AFIP una potestad especial para establecer las deducciones para llevarlo de 150 a 173.000, ¿sí? Bien. En cuanto a los jubilados, no se estableció en este momento 164.000 y moneda, pero la realidad marca que es 8 jubilaciones mínimas. O sea, en junio, cuando se modifique y pase de 20.600 a 22, para decir un número sencillo, vamos a pasar de 164 a 176.000 pesos brutos, ¿sí? Bien. Ahora después se aumentaron algunas deducciones. La más importante es que aquellas familias que tienen chicos con discapacidad o hijos con discapacidad, se duplicó el importe de la deducción, pasó de 67.000 a 135.000 pesos por año. O sea, se equipara el hijo con discapacidad al cónyuge. Se estableció que tanto aguinaldo como horas no entran en el cálculo de impuesto a las ganancias, y quedó excluido el personal de salud hasta septiembre de este año, con el beneficio de haber trabajado durante toda la pandemia, con horas extras y todo. Quedó excluido en un límite más o menos, un poco más, inclusive un poquito más alto de lo que estamos hablando. Eso es en cuanto a ganancias. Eso es lo más grosero que hay en ganancias. En forma conjunta con ganancias, se aprobó una modificación al monotributo. También. Ajá. El monotributo tiene tres cualidades que son las que más llaman la atención. Aquel que durante 2020 se pasó un 25% del límite de su categoría, sea la categoría que sea, va a poder seguir estando en esa categoría. Punto 1. Punto 2. Aquel que se fue al régimen general y quiere volver, ya no tiene que esperar 3 años. Puede hacerlo en el momento que quiera. ¿Sí? Mira vos. Buen dato. Quedando los últimos 2 meses de autónomos y de IVA que queden a cuenta del monotributo. Y aquellos que, viendo que se exceden, pasan en forma voluntaria al régimen general, que paga IVA, ganancias y autónomos, tienen un descuento especial en IVA. El primer año al 50%, el segundo año un 30%, el tercer año un 10%. Por lo cual, ¿qué quiere decir? A ver, que aquel que estaba pagando un monotributo y tenía 2 millones de pesos anual de facturación, se puede haber pasado hasta 2.500.000, puede haber facturado hasta 2,5 millones y quedar dentro de la categoría. Pero si en cambio de eso pasa al régimen general, el primer año va a pagar el 50% del IVA. Eso es importante para el monotributista que recién empieza. Calcula que ese monotributista que estaba en 2 millones pagaba alrededor de 10.000 o 12.000 pesos de monotributo.
Escúchame. Eso quiere decir... Y te hago una consulta allí, esto me parece aclararlo. Esto del 50% del IVA, ¿es solamente para aquel que se pasa de monotributo al régimen simplificado? No para los que ya están en el régimen simplificado. No, los que pasan en forma voluntaria. Bien, perfecto. Del monotributo al régimen general. Sí. Porque después te puede excluir AFIP porque te pasaste igual. Cuando hablamos de pase voluntario, es todo aquel que se recategoriza en forma directa, llámese, porque empezó un proceso de exclusión, AFIP te notifica, vos te presentás y te dice, mira, si vos te pasás al régimen general, esto murió acá. Si no, tenés que esperar a que dictamine AFIP, y si te dice que corresponde un año para atrás, te van a hacer pagar el retroactivo. O sea, entendemos, ¿no? Es preferible siempre ser voluntario que esperar una actualización de oficio, un ajuste de oficio. Lo que sí tiene que se ajustó de la misma forma, tanto el monotributo como ganancias, es que de acá en adelante la actualización anual va a ser automática. Un sistema conjunto entre lo que es el coeficiente de variación salarial y el RIPTE que hace el Ministerio de Trabajo sobre el promedio de salarios de paritaria. Eso da un porcentaje y ese porcentaje se aplica en forma anual para actualizar las categorías, inclusive las deducciones y los mínimos no imponibles. Bueno, los que quedaron afuera, sí, por el momento es autónomos. Pero te digo desde ahora, calculá que en junio debería estar ingresando el proyecto para modificar autónomos. Igual, volviendo al tema base, que es ganancias, todo aquel que te descontaron entre enero, febrero, marzo, entre abril y mayo te lo van a estar depositando en tu cuenta caja de ahorro, cuenta corriente, con el número del CBU, la FIP. Eso va... Dale. Bueno, dale. Me interesa que tengamos otra charla luego para justamente hablar un poco más de lo que puede ser el próximo proyecto. Me interesa, importante. Pero no, me quedan 2 minutitos y no quiero desaprovecharte en esto. ¿Qué ves en lo que se viene económicamente de la República Argentina, teniendo en cuenta que estamos a nada de que las restricciones continúen? No, a ver, las restricciones son de las fronteras. Adentro, a lo sumo, te puede llegar a tocar un toque sanitario de 0 a 6 de la mañana. Ajá. Pero no creo que pase más que eso. Vamos a seguir con el nivel de actividad económica que venimos teniendo. No digo que es lo óptimo, podríamos mejorarlo un poquito más. Todo lo que sea para el bolsillo de la gente, yo estoy siempre a favor, aunque no represente algo que económico, que impositivamente sea factible, ¿sí? O sea, lo que vos pensás es que restricciones de tipo fase 1 no vamos a volver, solamente va a ser todo externo. Ni de casualidad, lo sumo volvemos a tener un toque sanitario de 0 a 6, de 0 a 7. Para evitar la circulación de la noche con transporte público y que se puede dispersar mucho ahí. Después lo que sí te vamos a tener es un año que vamos a terminar con una inflación menor a la del año pasado y un nivel de crecimiento mayor del que están dando muchos. Como ya alguna vez lo dije, me putearon hasta nada, a mí hablando mal y pronto. Yo calculo que vamos a estar arriba del 9 de crecimiento del PBI durante 2021, impulsado por autos, por combustibles, impulsado también hasta por la parte de vacunas. Entonces desde ahí vamos a estar generando un esquema que a Argentina le va a salir por unos cuantos años. Los que son críticos, de eso vamos a Fabián, sí. Los que son críticos te dicen, y sí, obvio, si vos comparás con el año pasado, sí o sí vas a tener crecimiento, porque el año pasado fue todo 0. Sí, está bien, pero el año pasado caíste 10 puntos y ellos decían que caíamos 25 y yo dije 10. O decían entre 9 y 11 y ellos dijeron 25. Están hablando de un crecimiento de un 4, 3 y yo te estoy diciendo arriba de un 9. A ver, no me vanaglorio de nada ni corresponde porque sería soberbio, pero cuando hablan hay que pensar bien lo que se habla y no pensar únicamente en lo político que están armando.
No podés pretender que la gente se caiga para vos tener un cargo político. Eso es deplorable como dirigente y como economista. En base, ¿cuál crees que van a ser los pilares del crecimiento? Recién me mencionabas algo. Combustibles, vacunas y la parte, inclusive combustibles, vacunas, alimentos y automotriz. ¿Vos decís que este año se va a vender bien autos? No, se van a producir autos y van a salir directamente exportación a Brasil. Pensá que fuera de Argentina va a producir para Brasil. Porque Bolsonaro echó a Brasil de Brasil echó a Ford. Sí, Ford cerró en Brasil, sí, eso es cierto. Querido Fabián, un gustazo, muchísimas gracias por tu tiempo, Un gusto, Nicolás, estamos al tanto. Fabián Medina, economista, planteando primero una explicación sobre lo que ha sido la media sanción en diputados de el impuesto a la ganancia y explicándonos un poco más sobre monotributo. Además, su opinión acerca de la economía, de lo que se viene. 11:01 Noticias, vamos.